Hola amigas, ¿cómo están? Me alegra mucho poder saludarlas otra vez. Y es que después de semanas de trabajo, de mucho desorden, de depuración y transformación, hoy les voy a compartir ya la remodelación completa de esta pequeña recámara. Y es que sí, ya les he compartido varios avances, así que hoy se los resumo. Como saben, así se veía el cuarto de Solange, ya limpiecito, ya ordenado entre comillas. Estaba esa casita que es para patio, ya la sacamos porque además ya casi no juega con ella. Y vamos a cambiar ese juguetero porque de verdad se ve súper mal, no aguanta el peso, las paredes están súper rayadas, maltratadas, ya tienen muchos golpes. Y es que de verdad mi nena es todo un reto, es bastante traviesa, así que bueno, vamos a tratar de dejar este espacio funcional para ella porque creo que ya ni a ella le gusta estar aquí. Para comenzar con esta transformación, resané cada uno de los espacios o golpes que tenía la pared y cubrí con pintura blanca económica, simplemente para cubrir ese rosa tan fuerte. Solange fue parte de todo el proceso, me estuvo ayudando en muchas ocasiones. Aquí está el primer avance, yo fui avanzando por espacios, no todo de un golpe, saben que tengo muchas actividades. Todo fue poco a poco, por eso es que nos llevamos varias semanas. Así es como ya se veía con la primera capa, después volví a aplicar otra capa porque obviamente no se veía bien. Retiramos la repisa en donde estaba la televisión y también retiramos después el papel 3D que estaba en ese espacio. Fue bastante tardado, todo eso se los compartí en el video anterior. La televisión la empotramos a la pared para que no utilizara nada de espacio en la parte baja. Y bueno, aunque quedó alta, la televisión se utiliza para poner música, no como tal para que Solange la esté viendo. Y bueno amigas, aquí está el avance. Primero pensé en colocar ese juguetero que compré hace un tiempo, pero la verdad es que sí quedaba bastante alto, así que después cambiamos de idea. Y gracias a Sweatshirt pudimos encontrar un estante hermoso y a la medida de mi solecito. De verdad que me gustó mucho. Además también pedimos una cajonera con el suficiente espacio para guardar toda su ropa. Y amigas, si ustedes no conocen Sweatshirt, déjenme les cuento que es una tienda en línea canadiense que ofrece productos de calidad, fácil de armar y con entrega gratuita directamente hasta tu hogar.
Elegí el modelo de esta cajonera por el tamaño, por el espacio, claro, pero también por las agarraderas. Y es que de verdad ese modelo me gusta mucho, es un poco estilo rústico y eso a mí me encantó. La parte del color de la encimera también me encantó, ya que es un color madera oscuro, ya saben que a mí me encantan esos tonos, y así fue como resultó al final nuestra cajonera nueva, de verdad que me encanta, se ve súper bonita y espaciosa. Y para que todo vaya acorde a los muebles nuevos, pues había que pintar esta base de cama. Utilicé un color blanco lino, la verdad es que me gustó mucho, el acabado quedó muy padre. Todo esto se los compartí en el video anterior, por si no saben pintar melamina, bueno, por ahí se los compartí todo el proceso. Después de eso, ya solamente había que pintar la pared que aún quedaba manchada de rosa por el papel 3D que quitamos de la pared. Sin embargo, se me ocurrió pintar en un color crema la pared, pero me equivoqué en el tono o me lo dieron mal y en lugar de beige me dieron un tono muy amarillo. Así que bueno, hubo que cambiar la pintura, también quise hacer algo por ahí, pero la pintura no me alcanzó ya que eran solo sobrantes. Así que bueno, les pedí su consejo en el video anterior y me dijeron que mejor todo de blanco, que el color se lo diera
excepto por los portarretratos. Y es que de verdad, amigas, todo lo que ven aquí ella aún lo utiliza. Yo quería cambiar la funda de la cama, de las almohadas, pero no llegó el paquete a tiempo y yo ya no quería esperar más. También dejé a la mano colores, le compré algunos libritos y esta libreta para que dibuje con esa imagen de arcoíris que ella tanto me pidió. Les voy a mostrar la organización de los juguetes. Créanme que ya depuré muchos. Todos los que dejé son con los que ella aún juega y de verdad aún juega con todos ellos. Por eso es que hace tanto desorden en su recámara. Amigas, en cada una de las cestas que se cierran dejé todo lo pequeñito y suelto, como ropa de sus bebés, pero obviamente todo separado. Por ejemplo, en la de aquí arriba dejé todo lo que son alimentos, obviamente de juguete, y trastecitos que ella utiliza, todo separado y organizado para que ella lo pueda encontrar. En la cesta de arriba guardé todas sus Barbies y es que ella ya identifica cada uno de sus juguetes siempre y si alguno se le pierde en la casa, créanme que no se está tranquila hasta que no lo encuentra. Hasta arriba del estante dejé esta camita para bebés y algunos bloques que ya no cupieron en la parte de abajo. Y en los cajones de la base de la cama organicé sábanas, cobijas. En el otro cajón coloqué las bolsas y mochilas que no quería que estuvieran colgadas para que no se viera saturada la pared, así como protecciones y casco para cuando salimos a patinar. Todo a su alcance y fácil acceso.